Hola, soy Patricia de la Fuente, psicóloga especializada en mindfulness y compasión. Y hoy me gustaría hablar con vosotros sobre esa voz autocrítica que solemos tener todos con un volumen bastante alto y la importancia de dejar de ser tu peor crítico. Bueno, pues alguna vez ¿te has dado cuenta de lo duro que puedes llegar a ser contigo mismo? De cómo te tratas, de cómo te hablas. Eh, Esto es algo que nos afecta a todos en algún momento de nuestra vida, esa voz autocrítica. La toma de conciencia, ese primer paso de mindfulness, de darnos cuenta de que nos estamos hablando así, es muy importante. Si tú tienes una autocrítica, un autojuicio constante, eso puede afectar mucho a la autoestima, generar estrés y también impedirnos concentrarnos, avanzar, obtener nuestras metas. Eh, la autoestima depende mucho de esa voz autocrítica y también depende mucho de la comparación. De ahí que sea tan importante practicar la autocompasión. Esa sí que está de forma incondicional con nosotros y no varía. Por eso es más poderosa que la autoestima. La autoestima, bueno, está bien cuidarla, pero ya sabemos que al ser comparativa puede fluctuar y necesitamos el fortalecer más esa parte compasiva que está de una forma incondicional con nosotros. Eh, Ser nuestro propio crítico no, no simplemente que nos haga sentir mal, ¿no? Que nos encontremos mal, sino que también puede bloquear nuestras relaciones. Porque hay veces que al tocar esa autoestima, al tocar esa concepción que tenemos de nosotros mismos, pues no nos atrevemos a relacionarnos, ¿no? Desde ese aspecto genuino de quiénes somos, ¿no? Y esto bloquea muchas veces nuestra posibilidad de relación, ¿no? También afecta a nuestro rendimiento, porque como no estamos bien, no somos igual de eficaces ni de eficientes. Y una parte muy importante afecta a nuestra paz mental. Para mí la felicidad mayor es esa, encontrar esa paz mental, ¿no? Poder estar en ella el mayor tiempo posible. Entonces, esta voz autocrítica eh, genera como un malestar que afecta muchísimo a esa paz mental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que os cuento hoy, ¿no? Pues explicaros por qué es tan importante dejar de ser tu peor crítico, porque es que generalmente nos hablamos a nosotros peor que hablamos a nadie. Y pensar, "Mm, si en vez de ser yo fuera mi mejor amigo, ¿estaría diciendo esto? ¿O qué le estaría diciendo a mi mejor amigo? ¿Vale? Ese punto de saber qué le estaría yo diciendo a mi mejor amigo y utilizarlo, bueno, pues es otra de las partes que trabajamos mucho en la autocompasión, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues te voy a dar tres pautas prácticas para que seas capaz de tratarte con más compasión. ¿Por qué somos tan críticos con nosotros mismos? Es importante como dar una introducción, ¿no? Una base de por qué nos sucede esto. Porque nosotros no nacemos autocríticos, sino que es un mecanismo aprendido, es algo que se va desarrollando en el entorno social, ¿no? Y proviene, pues eso, de nuestra educación, de la escuela, de nuestra casa, de las experiencias que vamos viviendo, experiencias de rechazo. Y también proviene mucho de un deseo de cumplir con expectativas externas, con eso que se espera de nosotros, con eso que se supone que debe ser, ¿no? De ahí puede surgir una autocrítica importante y fuerte, ¿no? Em, ¿Qué relación tiene todo esto con el cerebro?
Pues a ver, nos explica que la mente humana, como creo que comento, o sea, lo comento habitualmente, no está programada para ser felices. Nuestra mente no está hecha para eso. Eh, Está hecha para, para sobrevivir, sobre todo, o sea, para desarrollarnos como especie, ¿no? ¿Y qué nos sucede? Como nuestra mente está más programada para esa supervivencia, ¿no? Le llega a enfocarse más en los errores para sobrevivir, porque si tú fallas, tienes que aprender cómo mejorar eso y ir mejorando la especie, incluso, ¿no? Eh, mm, Irla mejorando en pro de esa supervivencia, ¿no? Entonces, al final la mente se enfoca mucho más en los errores que en los logros. Nuestra mente para los pensamientos negativos es como velcro, se nos quedan ahí pegados, ¿no? Y sin embargo para los positivos es como teflón, se nos resbalan, ¿no? Entonces de ahí, esta relación que tiene esta autocrítica con el cerebro realmente se desarrolla porque nos es algo útil, ¿no? Nos es algo útil para detectar esos errores y mejorarlos, ¿no? Lo que pasa es que podemos detectar esos errores, querer mejorarlos, pero con una voz que nos anime, que nos apoye, que sea autocompasiva, que nos haga sentir bien, porque es que la ciencia ha demostrado que los resultados que obtenemos son mucho mejores, ¿no? Entonces, este modo de pensar de supervivencia, ¿no? De detectar los errores, pues nos puede ser útil para aprender, pero cuando ya lo convertimos en un hábito, porque es lo que hacemos siempre, lo que hemos ido aprendiendo, se puede volver destructivo, ¿no? De ahí el tomar esa conciencia de cómo me estoy hablando, qué me estoy diciendo con esto, desde dónde me estoy motivando. Por ejemplo, cometes un error en el trabajo o se te cae un café, te vas andando, te despiertas, ¡bum! Se te cae el café, te manchas todo, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo en ese momento? Piénsalo un poquito. Seré idiota. Joder, mira cómo me he puesto, pero sin imbécil, vamos que esas cosas tan bonitas que nos solemos decir en esas situaciones, ¿no? Es bastante habitual. Nunca hago nada bien, desde luego mira que soy torpe. eh, Piénsalo, piensa un poquito en una situación así, ¿cómo te hablas? ¿Qué es lo que te dices, no? Porque, ya te digo, lo importante al principio es esa toma de conciencia, ¿no? Bueno, ¿cómo me estoy hablando? ¿Qué me estoy diciendo en esta situación, no? ¿Y por qué es importante que dejes de ser tu peor crítico? Porque se ha demostrado, hay muchos estudios, que esta voz autocrítica tiene impacto en la salud mental y en la salud física. Sabes que cuerpo y mente están interrelacionados. Esa autocrítica constante que va creciendo y que si no tomamos conciencia de ella va tomando camino, va, ¿cómo se dice?, campeando a sus anchas, algo así, ¿no? Bueno, pues esa autocrítica constante puede llevar al final a la ansiedad, a la depresión e incluso se pueden generar ya problemas de autoestima crónica, ¿no? Entonces es muy importante el darnos cuenta de esa voz autocrítica para irla cambiando. Primero de irnos dando cuenta, esto es un proceso, es poco a poco, porque aun cuando la vamos trabajando ya sigue apareciendo, va apareciendo menos, te das cuenta más veces, se distancia más en el tiempo, pero esto es un proceso para toda la vida, ¿no? El estar entrenando esa compasión siempre, ¿no? Eh, También esa voz autocrítica, si estamos hablando de empresas, tiene un impacto en la productividad, porque irónicamente, cuanto más te criticas, menos motivado te sientes para intentar hacer cosas nuevas o volver a intentarlo. La resiliencia se va como deteriorando, como aflojando. Mientras que si tú te animas desde esa voz autocompasiva, esa voz que te acompaña, que está ahí contigo de forma incondicional, ¡uf! Venga, me caigo, vuelvo otra vez. La asertividad se fortalece mucho más. Sin embargo, con esa voz autocrítica, lo que hace es que aumente muchísimo el miedo a fracasar, el miedo a hacer algo mal, a que sea erróneo, porque ya sabes que es que encima de que te pase algo, te vas a machacar.
Y entonces es muy difícil que eso nos motive a la acción. Te puede motivar en ese momento, "Venga, que serás inútil, venga, levántate, pero vas ahí, sí, lo haces en ese momento, pero vas ya con esa inseguridad de ser inútil, que no te anima a decir, probar, a ver, que igual esto me sale bien, igual esto lo hago. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto, ¿no? Que no nos beneficia en la productividad, ni en las empresas, ni en cualquier otra faceta de, pues, no sé, estudiante, lo que sea. También, ¿por qué dejar de ser tu peor crítico? Porque esto también nos afecta en las relaciones con los demás. Cuando tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Yo siempre cuento el ejemplo de la mascarilla del avión. Si caen las mascarillas porque hay un accidente, póntela tú primero. Si tú te quedas sin oxígeno para ponérsela al otro, vamos mal. Entonces es muy importante también darnos cuenta de esa voz autocrítica porque cuanto mejor estemos nosotros, mejor vamos a estar con los demás, ¿no? Porque si no, esta dureza que tienes contigo mismo te va a afectar mucho en cómo te relacionas con los demás. Lo primero, porque como no estás bien, no puedes dar lo mejor de ti. Y lo segundo, porque si tú no te permites cometer errores, no te permites fallar, te hablas fatal, al de enfrente te va a pasar lo mismo con él, no le vas a permitir esos errores, o sea, las relaciones se hacen más complicadas, porque es así, o sea, si tú eres muy crítico contigo mismo, es probable que también lo seas mucho con aquellos que te rodean. Y bueno, pues daros aquí 3 pautas para dejar de ser tu peor crítico. Primero, haz una pausa y reflexiona. Esto es la parte de mindfulness, la toma de conciencia. Voy a parar y voy a escuchar, voy a observar los pensamientos de cómo me estoy hablando en esta situación, qué me estoy diciendo. Notas que te estás criticando, detente, haz una pausa, pregunta, ¿qué me estoy diciendo ahora mismo? Intenta observar esos pensamientos y intenta observar esos pensamientos que me hacen sentir. ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo con esto que me estoy diciendo? ¿De acuerdo? Mm, a ver, os animo a que cerréis un instante los ojos, un momentito, y os invito a reflexionar sobre un momento reciente de autocrítica, para que toméis conciencia de esos momentos, de cómo os habláis. Muy bien, podéis abrir los ojos. Espero que habráis podido daros cuenta lo poco bonito que nos hablamos, ¿no? Y ¿por qué funciona esta parte? Porque cuando observamos esos pensamientos, esa forma de hablarnos, les quitamos el poder de que nos controlen. Nosotros tomamos las riendas de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de cómo ponemos esa distancia y ya no actuamos, no reaccionamos, perdón, no reaccionamos, sino que actuamos, tenemos esa capacidad de dejar ese espacio, ¿no? Segundo, mm, eh, tip que te daría, ¿no? Es que hables contigo mismo como lo harías con un amigo. Eso es lo que os he dicho así desde el principio. Yo, si esto lo estuviera haciendo un amigo mío, le hablaría así. Sería de verdad tan duro con él. Le diría las cosas de esta manera. Ostras, voy a tomar conciencia, ¿no? De cómo estoy, cómo hablaría si fuera un amigo, ¿no? Piensa un amigo que lo está pasando mal, que está con una emoción difícil, eh, que estuviese un amigo
perdonad, un amigo que estuviese pasando por lo mismo, por lo que estás pasando tú ahora mismo. Imagínatelo, que no fueres tú, fuese ese amigo, ¿no? ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese amigo en ese momento? ¿Le dirías lo mismo que te estás diciendo a ti? ¿O sería un consejo muy diferente? Le hablarías de una forma muy distinta, con mayor comprensión, con mayor cariño, quitando ese peso de darle esa importancia tan tremenda, que es que a veces también viene de eso, de esa importancia que nos damos, ¿no? Bueno, pues eso mismo que le estás diciendo a tu amigo desde donde se lo estás diciendo, ahora aplícatelo a ti mismo, aplícate a ti mismo ese consejo para que empieces a cambiar esa voz autocrítica por esa voz autocompasiva. Entonces, bueno, un ejercicio práctico, por ejemplo, que podéis hacer, que os animo a que lo hagáis vosotros después, o es que os escribáis una carta a vosotros mismos con algo que os esté preocupando, algo que esté siendo difícil para vosotros, algo que os provoque ira o rabia, o en lo que os sintáis inseguros o inadecuados incluso, o con culpa. La culpa también está ahí muy, nos puede hacer bastante daño, ¿no? Entonces, os sugiero que escojáis esta situación, escojáis esta emoción y os escribáis una carta a vosotros mismos, pero desde el punto de vista de ese amigo compasivo. ¿Qué os estaría diciendo ese amigo? ¿Qué le diríais vosotros a un amigo que está pasando por eso? Entonces, escribiros esa carta hablando desde ahí, desde esa forma, pero a vosotros mismos. Y porque funciona esta parte, ¿no? De hablarte a ti mismo como lo harías con un amigo, porque te activa una parte que es más amable, más cálida, una parte genuina que está ahí para ti y que es una parte que te comprende, que te quiere de esa manera incondicional que decíamos, a ti mismo. O sea, es una parte más amable y comprensiva de ti mismo. Y el tercer tip, pues que os voy a decir, que cultives la autocompasión. A ver, yo soy instructora de autocompasión, bueno, en diferentes protocolos, y la autocompasión es esencial, porque muchas veces nos es más sencillo ser compasivos, la mayoría de las ocasiones, con los demás que con nosotros mismos. Entonces, cultiva la autocompasión. Si tú quieres que en tu jardín florezca la autocompasión, tienes que echar las semillas, tienes que regarlas, tienes que cuidarlas, tienes que quitar las malas hierbas. Cultiva esa autocompasión para que vaya poco a poco cada vez más emergiendo, estando presente y formando parte de tu vida, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica por unos instantes. Te invito a que cierres los ojos, simplemente que lleves la mano a tu corazón y que notes esa sensación cálida, ese calor de tu mano en el pecho que está ahí contigo de forma incondicional. Y reconoce que es normal cometer errores. Todos los seres humanos luchan y se encuentran mal a veces. Que todos los seres humanos cometen errores. Así que por esos errores que cometes, como cualquier ser humano, date ese cariño, ese afecto de esa forma genuina. Puedes focalizar ahora con tu mano en el pecho, con esa calidez que te estás transmitiendo, estar ahí contigo de una forma incondicional.
Y ahora poco a poco puedes abrir los ojos y, y volver aquí, al momento presente, ¿no? ¿Y por qué funciona? ¿Por qué funcionan estas prácticas de autocompasión, este entrenamiento? Porque cuando somos amables con nosotros mismos, reducimos el estrés, fortalecemos nuestra resiliencia emocional, como os decía antes, porque cuando aprendemos a aceptarnos como ese ser único y maravilloso que somos cada uno de nosotros, desde esa forma genuina de aceptación, pues somos capaces de poder darnos más a los demás, de poder darles a los demás lo mejor de nosotros mismos. Entonces, el crear ese espacio y el cultivarlo, el cuidarlo, es muy importante para nuestro bienestar, pero también para el bienestar global, hacia lo que le podamos dar a los demás desde ahí, ¿no? Y bueno, pues revisar un momento así las ideas principales que hemos hablado, que es reconocer esa voz autocrítica, esa voz, no solo la voz, sino el volumen que tiene, podemos tenerlo muy alto. Lo segundo es date cuenta de esa voz, déjala pasar, toma conciencia de ella y trátate como tratarías a un buen amigo. Pero yo si esto le estuviera pasando a un amigo, ¿qué le diría? ¿Cómo le trataría? También incluso esos gestos compasivos que nos pueden acompañar, ¿no? Pero ¿qué le diría a ese amigo? ¿Cómo le hablaría? ¿Desde dónde le motivaría? ¿Vale? Y lo tercero, practica la autocompasión. Practica la autocompasión. Intenta poco a poco ir cambiando esas frases de autocrítica por esas frases autocompasivas y esos gestos autocompasivos también. De vez en cuando, si te acuerdas, simplemente poner tu mano en el corazón por unos instantes, notando la calidez y el apoyo incondicional de esa mano, ¿no? Contigo. Y bueno, ya un poco por despedirme, ¿no? Recuerda que no se trata de ser perfecto. La perfección no existe. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. No podemos buscar esa perfección porque nos podemos perder en ella y generar mucho sufrimiento. Eh, así que, como os decía, no se trata de ser perfecto, sino de ser humano contigo mismo, de ser lo más humano posible y desde ahí poder ser lo más humano posible con los demás. Empieza poco a poco. Acuérdate que siempre digo que no mires la cima de la montaña, mira esta primera parte. Cuando estés ahí ya miras la siguiente. Y así, paso a paso, etapa por etapa, llegarás a esa cima, ¿no? Pero empieza por poco, pasito a pasito y sé paciente, porque esto es un trabajo de fondo, pero es que la vida es un trabajo de fondo. Y todas estas cosas nos sirven para poder transitarla, ¿no? Y bueno, ya va a deciros que si este vídeo te ha resonado, si te ha gustado, por favor, compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo y déjame comentarios de qué vas a practicar ahora, esta semana, qué te ha llegado de esto, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te sea de utilidad y que tengas un feliz semana.